Bienvenidos al canal, nueva aventura hoy desde Jaén, concretamente Baeza, una de las pocas ciudades que hay en España que es patrimonio de la humanidad, donde vamos a conocer todos sus rincones, sus encantos y contaros además que aquí se produce el 20% mundial de aceite de oliva. Todo esto que estáis viendo aquí al fondo son olivos, que hay un precioso mirador justo aquí detrás, que es lo primero que acabo de visitar, para empezar a conocer un poquito más la ciudad. Así que nos vamos a conocer Baeza. Y para comenzar la aventura en Baeza, contaros que tiene aproximadamente 15.000 habitantes y es una de las 6 ciudades machadianas donde vivió el poeta Antonio Machado. Aparte, en mi pueblo Rocafort también vivió, así que tenía un pequeño vínculo con esta ciudad para visitarla. Y hemos hecho una ruta guiada con un guía que nos ha hecho una ruta por el centro de Baeza y por el centro de Úbeda. Así que nos vamos a conocer Baeza primero. Y entre los edificios más bonitos de toda la ciudad se encuentra el Ayuntamiento de Baeza, la actual sede, porque ya es la tercera que sepamos que tiene en varios edificios, en varias plazas. Este bonito edificio es del siglo XVI, es de estilo plateresco, y lo que más destaca son sus bonitos balcones, y luego está cerrado, pero en el interior se encuentra el kilómetro cero de la provincia de Jaén. Y justo enfrente del ayuntamiento, según bien indica un cartel, es el lugar concreto donde vivió el poeta Antonio Machado desde 1912 hasta 1919. Y siguiendo la ruta de Machado por la ciudad de Baeza, tenemos este lugar que es el antiguo casino, que es del siglo XVI y es uno de los sitios donde Machado pasaba sus tiempos de ocio en este lugar. Y de los restos de la muralla árabe que todavía se conservan en la ciudad, se encuentra esta torre que se llama la Torre de los Aliatares, que es del siglo XII y le conocen también como la Torre del Reloj. Y ahora vamos a entrar a tomar café a un sitio que es un antiguo restaurante, que es una casa palacio que tiene una capilla que se llama la Capilla de Paquito Díaz, que es muy bonito. Os lo voy a enseñar y nos vamos para adentro. Y otro edificio religioso de la ciudad es este, que es el antiguo convento de San Francisco, donde actualmente ya no es convento, actualmente es un restaurante que opta a estrella Michelin, y donde en 1755 por el terremoto de Lisboa fue destruido parcialmente y ahora está un poquito reformado y conservado para que lo podamos ver. Otro de los puntos clave para visitar es la Plaza de la Constitución, que es el centro neurálgico del pueblo donde todas las actividades se hacen y donde antiguamente en la época medieval se realizaba aquí el mercado, donde hay un montón de bares. Es una bonita plaza porticada y es otro de los sitios donde se encontraba aquí el antiguo ayuntamiento de la ciudad. Una de las plazas más bonitas de toda la provincia de Jaén es esta, que es la Plaza de los Leones, o conocida también como la antigua Plaza del Pópulo, que la vamos ahora a conocer. En la misma plaza se encuentra el edificio de las carnicerías, que es un bonito edificio de planta baja y primer piso, donde antiguamente se hacía aquí la matanza y se vendía todo tipo de carnes. Y al lado se encuentra el punto de información turística, donde hay arriba un pequeño balconcito, que es donde se encontraba la imagen de la Virgen del Pópulo, que por eso es el que da nombre también a la Plaza de los Leones, porque al entrar se entraba por aquí, que era la antigua Puerta de Jaén, que es esta de aquí, y todo el mundo al entrar pues le rezaba y le veneraba a la entrada a la ciudad. Y luego, años después, se hizo el Arco de Villalar, que es debido a una victoria, se hizo en honor, el rey hizo otra apertura para otra entrada en conmemoración de esa victoria. Una de las curiosidades es que la Fuente de los Leones no tiene origen de aquí, sino que es procedente de Cástulo, que es un poblado íbero que está muy cerca de la población de Linares, aquí en la misma provincia de Jaén.
Y aquí detrás de mí estáis viendo un cartel de la elaboración del occhio, que es un bollito típico de aquí, que no diría si es típico de Baeza o si es de Úbeda, porque aquí he hablado con gente de aquí del pueblo que conocemos, o amigos de ellos que dicen que es de Úbeda, y hay un poco de guerra entre la receta de este bollo tradicional de aquí de la comarca, si es de un pueblo o de otro. Así que quien vea el vídeo, comentar si es de Úbeda o Baeza típico, pero es una receta que hemos probado y está bastante bueno. Y de los sitios que más me han gustado es esta de las calles, que tiene un encanto especial, que es la calle Conde de Romanones, que se ve al fondo la torre de la antigua Universidad de Baeza. Y otra de las puertas de la muralla de la ciudad es esta, que es la Puerta del Barbudo, que es un tributo que se hizo al ejército que en 1394 salió a luchar frente a los musulmanes granadinos. Y una de las pocas iglesias románicas que se encuentran en toda Andalucía es esta, que es la iglesia de Santa Cruz, que es del siglo XIII, y vamos ahora a verla por dentro. Frente a la iglesia de la Santa Cruz se encuentra este bonito palacio del siglo XV, que es de estilo gótico isabelino y destaca por su fachada, que está llena de contenido sexual. Imaginar en la época del siglo XV el escándalo que sería, que tiene varios torsos desnudos y en las columnas dicen que se asemeja una parte a los genitales del hombre y otra parte a los de la mujer. Actualmente es la sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Y siguiendo la ruta llegamos hasta la Plaza de Santa María, que es el antiguo centro neurálgico de toda la ciudad hace cientos de años, ya que aquí se encontraba el antiguo ayuntamiento, que es este edificio que está en rehabilitación aquí al fondo, que se llama las Casas Consistoriales, que es un antiguo edificio del siglo XVI y ahora está en rehabilitación. Lo más conocido, que es la Fuente de Santa María, que está en el centro, que es un monumento que se hizo por la llegada de las aguas a la ciudad en 1594. Luego está el seminario de San Felipe de Neri y la catedral, que es lo que vamos a visitar ahora. Voy rodeando la catedral y mis amigos de aquí de Baeza me han contado que hay un sitio aquí, que es esta zona de aquí, que si lo tocas y pides un deseo, da suerte. Así que es lo que voy a hacer yo, pedir un deseo y a ver si me da suerte venir a Baeza. La llamada Puerta de la Luna es una de las 3 entradas que tiene la catedral, y mi visita va a ser ahora compartiros la catedral por dentro y subir a la torre a ver las vistas que hay desde allá arriba. Así que nos vamos a visitar la catedral. Y siguiendo la huella de Antonio Machado, os voy a enseñar ahora el aula donde impartió clases de gramática francesa en la antigua Universidad de Baeza. Y es muy importante que estés suscrito al canal para darme apoyo y seguir motivándome para hacer más vídeos, así que si no lo estás, suscríbete, que es aquí abajo donde pone suscribir, que es totalmente gratuito, y si lo estás, agradecerte que sigas suscrito a mi canal y le des a me gusta al vídeo. Ahora os voy a compartir las imágenes para finalizar de la visita que hemos hecho en Úbeda, porque no me da tiempo a explicaros más cosas, porque como veis el día se está acabando. Así que os dejo con mi visita que hemos hecho con el guía esta mañana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.